¿Qué tal amigos? Esta es la primera clase de la materia de biología para presentar la prueba de bachillerato por madurez del Ministerio de Educación. Vamos a estar viendo no a nivel de full detalle, digamos, el capítulo 1, sino por lo menos un buen resumen que espero que les sirva para prepararse en cuanto a responder las preguntas, tener criterio a la hora de los enunciados de la materia. En este primer capítulo vienen varios temas. El primer tema que encuentra usted en el primer capítulo es el de los seres vivos y su entorno. Entonces ahí nos hablaban un poquito acerca de encontrar similitudes o puntos de comparación de las diferentes especies, tanto de animales como de plantas. En la primera parte, bueno, por ejemplo, nos hablan de un zorro y un elefante. Ustedes no sé si se les ocurre alguna similitud que haya entre estas dos especies, algo que ustedes vean, observen, que digan, eso es algo que ellos utilizan para poder sobrevivir en su entorno, ¿alguna idea? Bueno, por ejemplo, eh, ustedes ven que estos dos animales tienen orejas largas y eso les permite captar mejor los sonidos. También les ayuda para refrescarse en el día caluroso. Ellos mueven sus orejitas, ¿verdad? Y es parte de lo que ellos utilizan para interactuar con el ambiente. Aquí tenemos otros ejemplos, un colibrí, un equidna y una hormiga roja. Uno se pregunta en qué se parecen estas especies, en nada, ¿no? Bueno, tal vez podemos decir que ellos recogen el alimento con su boca o su pico especializado, ¿verdad? Ellos se han desarrollado de esa forma para poder recoger su alimento. Entonces ven que sí hay ciertos puntos de comparación en las especies en cuanto a su interacción con el entorno. Acá tenemos un oso polar, un caballito de mar, también se le llama un hipocampo o una oruga. En este caso, aquí sí podemos hablar un poquito del camuflaje, ¿verdad? Son animalitos que se logran confundir con su entorno por el color de su piel o el color de su pelaje en el caso del oso polar, y eso les ayuda a la hora de cazar, a la hora de esconderse tal vez de un eventual depredador. Ese tipo de características ellos las utilizan. También el oso polar se puede comparar a la llama y a la hormiga roja en el sentido de que tienen protección contra rayos ultravioleta. Su pelo les permite, ¿verdad? Ese tipo de protección o la pigmentación en el caso de la hormiga, protegerse de los rayos ultravioleta en las zonas donde viven. El oso polar también lo podemos comparar ahí con el zorro y con la llama en el sentido de que tienen pelo sobre su piel en diferentes colores y abundancia para adaptarse al clima y el lugar donde ellos habitan. Ahora vamos a hablar un poquito de plantas. Aquí está la Venus atrapamoscas. Está también una que se llama la zapatilla y la flor cadáver. Esta sí está fácil, ¿verdad? La comparación, ¿verdad? ¿En qué se parecen estas tres o qué es lo que hacen? Bueno, estas son plantas carnívoras que se alimentan de insectos y pequeños animales. No todas las plantas eh, hacen este tipo de función, pero estas tres tienen ese tipo de mecanismo para su sobrevivencia. Aquí tenemos el cactus y la mimosa púdica o dormilona. ¿Qué han desarrollado este tipo de plantas? Bueno, ellas tienen espinas para defenderse de, de los depredadores o de los animales o el mismo hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí tal vez vienen algunas preguntas en este capítulo. ¿Cuál es la diferencia entre mitigar el cambio climático o adaptarse al cambio climático?
Son dos conceptos muy importantes que vienen en este capítulo: mitigar el cambio climático y la otra es adaptarse al cambio climático. La primera, mitigar el cambio climático es lo que tiene que ver con reducir o evitar todo lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, todos esos gases que atrapan el calor aquí en la atmósfera o hacia la atmósfera, para evitar que el planeta se caliente de manera más extrema. Todo lo que podamos hacer para reducir eso es mitigar el cambio climático. Ahora, por otro lado, está el concepto de adaptarse al cambio climático. Ya el clima está cambiando. En todo el mundo el clima está cambiando. Tenemos el calentamiento global, tenemos el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Todo eso está cambiando el clima en todo nuestro planeta y ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Por un lado, queremos mitigar ese cambio, pero todas las acciones para mitigar el cambio climático pueden tomar décadas y no sabemos realmente si lo vamos a poder lograr. Estamos haciendo un esfuerzo a nivel planeta para poder lograrlo, pero eso va a tardar décadas. Pero ahora sí, el clima ya está cambiando. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que alterar nuestro comportamiento, nuestras prácticas, los sistemas, en algunos casos, nuestra forma de vida. ¿Para qué? Para proteger a nuestras familias, para proteger nuestra economía y el entorno en el que vivimos. Eso es adaptarse. Todos los cambios que podamos hacer para protegernos nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos con mitigar el cambio climático? Lo que queremos es pasar de un mundo que es impulsado por combustibles fósiles a uno que utilice energía limpia y renovable. ¿Qué son combustibles fósiles? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Está el carbón, los gases, el petróleo. ¿Qué características tienen los combustibles fósiles? Bueno, es que son fáciles de extraer, son baratos, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Son muy contaminantes y no son renovables. Significa que va a llegar un momento en que ya no vamos a tener más este tipo de recursos, estos combustibles fósiles, y eso es lo que queremos cambiar. Queremos irnos hacia energía limpia y renovable. Aquí a la derecha algunas imágenes que representan, por ejemplo, la energía hidráulica, todo lo que tiene que ver con el uso del agua para generar energía. Ahí tenemos la energía geotérmica, ¿verdad? Producto de lo que hacen los volcanes. Tenemos la energía solar y tenemos la energía eólica y hay otras que el hombre ha ido con su tecnología tratando de crear energías que sí puedan ser renovables y que no contaminen, que no vengan a hacer daño, que no vengan a producir más gases de efecto invernadero, que son los que estamos tratando de evitar. Ese es el objetivo final: pasar de utilizar todos esos combustibles fósiles a utilizar energía limpia y renovable. Hasta ahí queremos llegar. Ahora, ejemplos de medidas que podemos tomar para adaptarnos al cambio climático. Por ejemplo, podemos hablar de diversificar los cultivos para que puedan tolerar condiciones más cálidas y secas o más húmedas. No sé si ustedes lo han visto, pero se usan técnicas para proteger los cultivos. El hombre ha desarrollado tecnologías, ¿verdad? Para cubrir ciertos plantíos o aplicar ciertas técnicas para que las plantas puedan ser más productivas o puedan soportar las condiciones climáticas con las que hay que estar luchando. También podemos asegurar que la infraestructura pueda soportar climas más extremos. Ustedes saben que lo que son los edificios y las viviendas tienen que construirse bajo ciertos estándares, cumpliendo ciertas normas para todo lo que es la sismicidad o el impacto de las lluvias, eh, de las inundaciones en ciertos lugares, ¿verdad? Hay que buscar no construir cerca, por ejemplo, de los ríos para que no haya este problema con nuestros lugares de habitación.
Ahí podemos también tomar medidas ayudando a comunidades a reducir el riesgo del aumento del nivel del mar, sobre todo cerca de las costas, y el aumento de las inundaciones en lugares, como ya mencioné, donde pasan ríos. También podemos asegurar el manejo adecuado de alimentos, del agua y otros recursos naturales de manera inteligente en el contexto de un clima cambiante. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros individualmente, como individuos, como personas? ¿Qué podemos hacer? Primero, podemos estar a favor de políticas que sean climáticamente inteligentes. Siempre que escuchemos de alguien que está proponiendo algo que vaya a mejorar el uso de los recursos, que vaya a proteger los bosques, proteger las especies que están en peligro de extinción, estemos a favor, estemos apoyando. Eso sí lo podemos hacer todos. También podemos apoyar a empresas y organizaciones que adoptan energías renovables. Hay muchas empresas que se proyectan de esta manera y generan medidas o generan iniciativas, tal vez esa es la palabra que andaba buscando, iniciativas que vayan a producir energías renovables o empresas que dejan de utilizar plástico, que dejan de usar bolsas plásticas en los supermercados. Ese tipo de medidas van a ir mejorando, ¿verdad?, el uso de los recursos. También podemos apoyar iniciativas locales que ayuden a las personas a prepararse. Cuando hay simulacros de inundación o simulacros de terremotos, todo ese tipo de iniciativas para ayudar a las personas es parte, ¿verdad?, de lo que podemos apoyar ahí también. Y reducir el agua, perdón, reducir el uso del agua en épocas de sequía. A veces tal vez no hacemos conciencia, ¿verdad?, de cuánta agua estamos usando, ¿verdad? Y es importante eh, entender que el agua es un recurso básico, es un recurso que tenemos que cuidar. El agua hay que cuidarla, sobre todo en épocas de sequía. Usted puede ayudar a reducir el desperdicio de alimentos e inclusive usted puede seleccionar formas de transporte que no utilicen combustibles fósiles. Eh, Ahora se está utilizando los carros eléctricos, se prefiere el transporte masivo antes que el vehículo particular, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas ayudan a reducir las emisiones de carbono. Por ahí en este capítulo número 1 viene la definición de biología. Bueno, biología, logía es el estudio y bio de vida, ¿verdad? Pero entonces recordar la definición, así sencilla, es la ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Qué es estudiar a los seres vivos? Bueno, es hablar de sus características, su origen, su evolución, sus propiedades, adaptaciones e interacciones con otros organismos. Eso es la biología y es la definición que viene, ¿verdad?, en el capítulo 1 del libro de biología que usted tiene ahí. Vamos a hablar un poquito entonces, hablando de este estudio de los seres vivos, de la adaptación. De hecho, es uno de los temas más importantes en este capítulo número 1. La adaptación biológica. Esta adaptación biológica o la adaptación de los seres vivos es el proceso en el cual los seres vivos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar la vida. Entonces, adaptación de los seres vivos, que es lo que se conoce también como la adaptación biológica. Este es el proceso en el cual los seres vivos desarrollan la capacidad, y ahí tal vez lo subrayo, ¿verdad?, la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas
en pro de conservar la vida. Como mencionaba antes, en un lugar donde antes no llovía, tal vez ahora llueve más y las especies que viven ahí tienen que empezar a adaptarse a esa nueva condición de su entorno. O al revés, en un lugar donde antes era más húmedo, ahora se ha vuelto muy seco por el calentamiento global y la temperatura aumenta. Eh, Todo eso hace que el entorno cambie y las especies tienen que adaptarse, cambiar un poco su comportamiento o aún sus características físicas para poder sobrevivir. Ahora, hay tres tipos de adaptaciones y estas son clave para las preguntas de examen. Préstele mucha atención al tema de las adaptaciones. El primer tipo de adaptación es la adaptación morfológica. Tiene que ver como con cambios físicos. Entonces ahí nos dan un ejemplo, un camaleón que cambia su color, ¿verdad? Para poder este, camuflarse, ¿verdad? En el ambiente y es su forma de protegerse de depredadores y también de cazar. Están los cambios fisiológicos que son más cosas que hacen los animales o las especies para poder sobrevivir. Y ahorita les voy a explicar un poquito más. Y los cambios etológicos son más como del comportamiento, que ahí nos dan un ejemplo de un pavo real, de cómo es que realiza su cortejo para poder reproducirse. Aquí tal vez unas notas, unas notas. Primero, las adaptaciones morfológicas hay que tomar en cuenta que siempre son cambios físicos externos. Se van a notar los cambios en este especie o en este ser vivo. Cuando son morfológicos siempre son cambios externos. Si son fisiológicos, siempre vamos a hablar de que son cambios internos. Aquí nos dan el ejemplo de un oso que está invernando, entonces tienen un tema ahí de termorregulación, ¿verdad? Para poder invernar, algo más interno, algo menos visible. Y los cambios cetológicos son los cambios de comportamiento. Muy importante estos tres tipos de adaptación para el examen. Ahorita vamos a ver inclusive unos ejemplos de preguntas, porque esta es como la parte central de este capítulo. Entonces, cuando hablamos de la primera, adaptación morfológica, aquí mucho ojo en el examen, a veces se le llama también adaptación física, se le llama adaptación anatómica o adaptación estructural. A veces en las preguntas del examen le hablan si esto es una adaptación anatómica o estructural o física, son lo mismo. Aquí dice la definición que es cuando se varía el cuerpo mismo de la especie, tanto en la pérdida o ganancia de miembros, especialización de estos o desarrollo de mimetismos y coloraciones crípticas. Tal vez el ejemplo puede ser un poquito más claro, ¿verdad? Ahí viene un cactus con sus espinas, un cactus con sus espinas. Las espinas son realmente las hojas del cactus y en su ambiente ellos se adaptan de esta forma, ¿verdad? Haciendo que sus hojas sean filosas, puntiagudas, y así es como se protegen de los tejidos protegen los tejidos de los depredadores. Esa es la forma en que esta especie tuvo esta adaptación morfológica, puede llamarle adaptación física, adaptación anatómica, ¿verdad? De su anatomía, o adaptación estructural. Otra definición que tengo por acá, una adaptación morfológica es los cambios que presentan los organismos en su estructura externa. Otra vez recuerde esa palabra, cambios externos, todo lo que es morfológico es lo externo y que le permiten a un organismo confundirse con el medio ambiente, imitar formas, eh,
colores de animales que sean más peligrosos o contar con estructuras que le permiten una mejor adaptación al medio. Entonces ahí hemos mencionado el tema del camuflaje, del camaleón, pero también hay algunas especies como el insecto palo, algunas mariposas, la serpiente coralillo y otros, ¿verdad? Que utilizan este tipo de adaptación morfológica. ¿Ok? Muy bien. Adaptación fisiológica. Otra definición por acá. Adaptación fisiológica son alteraciones en el funcionamiento interno. Otra vez repito, morfológicas son cosas externas, cambios externos. Fisiológicas son cambios internos de los organismos. Em, Ellos pueden desarrollar nuevos órganos, pueden desarrollar nuevas sustancias como enzimas u hormonas para poder satisfacer una necesidad específica del cuerpo. Em, Hay algunas especies, como el ave marina, que tienen unas glándulas de sal donde van acumulando la sal cuando están cazando en el mar. La sal es muy nociva para ellos, entonces en estas glándulas ellos acumulan la sal para luego expulsarla, ¿verdad? Y hay ciertos reptiles y estas aves que tienen este tipo de forma de protegerse o de adaptación fisiológica, es algo como interno en el cuerpo que ellos tienen para adaptarse al medio. Aquí, una definición más acerca de adaptación fisiológica. Son aquellas en que los organismos alteran la fisiología de sus cuerpos, sus órganos o sus tejidos, es decir, representan un cambio en funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se les presenta en el ambiente. Algunos animales reducen sus actividades fisiológicas a un nivel tal que parecen estar muertos. Es el caso de las zarigüeyas o los osos que están invernando que vimos antes, o las glándulas de sal que vimos de estas aves o de iguanas marinas que utilizan también el tema de glándulas de sal para luego expulsarlas porque son nocivas para ellos. Adaptaciones fisiológicas, algo interno de los organismos. La etológica, que tiene ese nombre un poquito difícil, también se le llama adaptación conductual o adaptación del comportamiento. Esto es cuando las especies tienen cambios de su comportamiento para eh, garantizar, por ejemplo, el éxito reproductivo y la supervivencia. Aquí tenemos un cortejo, ¿verdad? De un ave que tiene que hacer esto, tiene que comportarse de esta manera para que las hembras puedan reconocerle que él es un macho de su misma especie, porque en este caso la hembra podría parearse con otras especies similares y eso haría que la especie de él ya no sobreviva, ¿verdad? Entonces son cambios de comportamiento que tienen los animalitos eh, para protegerse, en este caso, solo de su comportamiento. Eso es etológico. Entonces, estos adaptaciones etológicos son aquellos que implican una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas. En el ejemplo anterior tenía que ver con asegurar la reproducción, pero podemos hablar de adaptaciones para buscar alimento, para defenderse de sus depredadores, para cambiarse periódicamente de un ambiente a otro. Eso es muy típico de ciertas aves que emigran para su ciclo reproductor, lo hacen en otro lugar. Eso es conocido de ciertas aves. Eh, También cuando las condiciones ambientales son desfavorables, entonces para asegurar la supervivencia hay un cambio en el comportamiento o cambio de lugar geográfico. Entonces, aquí abajo, nuevamente, ¿verdad? Los ejemplos, la migración, el cortejo o danza de muchas aves para atraer a la hembra y reproducirse, los dos ejemplos típicos. Otro concepto que viene ahí relacionado con las adaptaciones de las especies es el dimorfismo
sexual. Cuando hablamos de dimorfismo, ¿verdad? Dos formas, podemos traducir esa palabra. De dos, morfismo de forma, dimorfismo sexual. ¿Qué es eso? Bueno, eso es que en la mayoría de los vertebrados, ustedes van a notar que los machos son más grandes que las hembras. Eso es una generalidad, ¿verdad? No siempre, pero usted lo va a notar en la mayoría de los vertebrados. Ahora, en las plantas también hay algunas diferencias en cuanto a las plantas que son machos con respecto a las plantas hembras. En cuanto a la forma de las hojas, por lo general en los machos las hojas son más grandes y resistentes. A nivel de las semillas, aquí hay una imagen de semillas. La de la izquierda es una semilla femenina. Usted ve que tiene dos partes que le llaman valvas. Y la de la derecha es una semilla masculina que tiene tres partes, que le llaman las tres valvas. Em, Aquí una nota que viene en la materia dice que con solo el polen de las flores de un árbol macho es suficiente para polinizar las flores de un centenar de árboles hembra. Por eso es que en la naturaleza casi siempre los árboles machos tienen menos semillas que las árboles hembras que tienen más semillas. ¿Por qué? Porque al final con una sola árbol de flores, perdón, con unas solas flores de árbol macho podemos polinizar eh, un centenar de árboles hembra. Otra pregunta que viene ahí, ¿qué es el medio ambiente? Ok, el medio ambiente es el conjunto de todos los factores que existen en el lugar donde se encuentran y desarrollan los seres vivos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de medio ambiente? Bueno, en este momento tenemos tres tipos de medio ambiente, que son el acuático, el terrestre y el atmosférico. Solo que hay una notita ahí, una notita de que realmente el atmosférico no puede en sí este, ser un ambiente que pueda hospedar a las especies por sí mismo, sino que requiere de los otros dos. Entonces realmente se toma como más válidos los primeros dos, el acuático y el terrestre. El atmosférico no es como tan aceptado como un tipo de medio ambiente, ahí para que lo tomen en cuenta porque requiere de los otros medios para poder ser. Okay. Ahora, el medio acuático se compone de lo que son las aguas salobres, las aguas dulces y las aguas saladas. Y es el más extenso eh, de los medios ambientes que hay en este planeta, ¿verdad? Es más extenso inclusive que el terrestre. Cuando hablamos de aguas salobres, se refiere a los lugares donde se mezcla el agua salada con el agua dulce, ¿verdad? El agua dulce son todos los ríos, por ejemplo, y las aguas saladas están los mares y los océanos. Inclusive hay diferentes tipos de salinidad, ¿verdad? Hay mares que tienen más salinidad que otros. El mar que tiene más salinidad en el mundo es el mar muerto, pero conocido como el mar salado también. Y los aguas salobres, como les dije, es cuando hay encuentros entre agua salada y agua dulce, y ahí se forman estuarios. De hecho, por acá tengo una lista, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con el medio acuático. Ahí tenemos ríos, torrentes, lagos, charcas, los estuarios, que es donde se chocan o se mezclan las aguas dulces con las aguas saladas, y los mares y los océanos. En el caso del medio terrestre, los medios terrestres son todas las tierras que están emergidas sobre el nivel del mar. Aquí no tomamos entonces en cuenta todas las tierras que están bajo el nivel del mar. Eso no cuenta como medio terrestre. Ahí para que lo tengan en sus notas. Eh, Aquí viene otro concepto también que nos habla la materia, que es la presión hidrostática, más que todo refiriéndose al medio acuático, que es el peso que ejerce la columna de agua sobre la zona. O sea, a mayor profundidad en el mar o
o en los ríos, a mayor profundidad hay mayor presión y a esa presión se le conoce como presión hidrostática. Ahora, hay factores que influyen en el medio ambiente y esos factores se clasifican en dos tipos: los factores bióticos y los factores abióticos. Con solo que uno escuche el nombre ya a uno le suena, ¿verdad? Tiene que ver con los que tienen vida y los que no tienen vida, ¿verdad? Los bióticos que tienen vida, los abióticos no tienen vida. Entonces, hablemos primero de los que no tienen vida o los abióticos. También se le conoce como factores físicos. Ahí, si es que en alguna pregunta viniera de esa forma, ahí recuérdelo también. Factores físicos son como distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Como les dije, son los factores que no tienen vida y aquí podemos mencionar todos estos, ¿verdad? Está el agua, la temperatura, la luz, el pH, eh, el suelo, la humedad, el oxígeno, los nutrientes. Todo eso son factores abióticos, factores que no tienen vida y que van a afectar de alguna manera el medio ambiente. En cuanto a los factores bióticos o biológicos, tiene que ver con la presencia o ausencia de representantes de su misma especie o de otras especies. No es igual, digamos, para un oso estar en un ambiente donde hay pocos osos a estar en un ambiente donde hay muchos osos, ¿verdad? Eso en definitiva afecta su ambiente y va a tener que pues, adaptarse en esas dos circunstancias. Aparte de que si es un ambiente donde hay muchos depredadores, hay menos comida. Si es un ambiente donde hay pocos depredadores, pues hay más comida. Ese tipo de cosas es importante. La presencia de plantas, si es un bosque donde hay bastante vegetación, hay más alimento para las diferentes especies, mientras que si es un desierto donde hay muy poca vegetación, son pocas las especies que pueden adaptarse a ese ambiente. Entonces, como para que puedan ir pensando en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son todos esos factores bióticos que afectan el ambiente que rodea a las especies? Y bueno, aquí viene en este recuadro, ¿verdad? Pues estamos hablando de los animales, de las plantas y la presencia de microorganismos. Ahora, aquí hay una nota importante. No hay que olvidar al ser humano, ¿verdad? El ser humano en sí es un factor biótico muy importante en este planeta. Todas sus actividades con respecto a su economía, su política, su tecnología, su cultura, inclusive su historia, su moral, su estética, y ahí sigue la lista, ¿verdad? El ser humano es un gran factor biótico que afecta el medio ambiente. Ahora, ¿cómo está dañando el ser humano el medio ambiente? Bueno, creo que es claro para todos, ¿verdad? Pero aquí podemos resumir algunas cosas, ¿verdad? Se están destruyendo los bosques, tiene mucho que ver con este, el crecimiento demográfico que ha tenido la especie humana, ¿verdad? La sobrepoblación en el mundo y eso, conforme vamos siguiendo en este crecimiento, se están destruyendo los bosques, eso está provocando el exterminio de seres vivos. Hay decenas de especies que están lamentablemente en peligro de extinción. Tenemos el tema muy triste de la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. También está la erosión de suelos, producto de todo el desarrollo que está produciendo la humanidad, pero también está la pérdida de fertilidad de los suelos por prácticas no adecuadas, ¿verdad? Y eso daña al final el ambiente, un ambiente donde no hay fertilidad, eh, las plantas no dan su fruto, las especies no encuentran alimento y en todo ese ciclo se afecta, ¿verdad? El medio ambiente. Y también tenemos pérdida
de recursos energéticos importantes, de los cuales ya hemos mencionado algunos. Ahora, dos ejemplos y cambiando de tema, de la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse. Uno es la temperatura, ustedes lo han visto ahí en películas o en internet, ¿verdad? Están los famosos esquimales que se adaptan, ¿verdad? A las bajas temperaturas de los lugares que son muy fríos. Y también, por otro lado, gente que ha adaptado su vida para vivir en los desiertos, ¿verdad? Y el ser humano ha podido lograr adaptarse aún a esos ambientes tan inhóspitos. El tema de la altitud, ¿verdad? También tiene mucho que ver con la capacidad que el hombre tiene. A mayor altitud hay menos oxígeno y lo vemos en el fútbol, ¿verdad? Cuando los equipos van a un lugar alto y les falta mucho el aire, ¿verdad? Es más difícil estar en esas zonas y requiere mucho entrenamiento para los que quieren subir un monte como el Monte Everest, mucho entrenamiento físico para poder soportar la falta de oxígeno y el ser humano logra adaptarse a todos esos cambios del medio en el cual vive. Ahora sí, práctica, preguntas de examen. Vamos a ver, leamos el siguiente texto sobre un tipo de adaptación. Dice lo siguiente, dice, los animales de sangre caliente también se llaman animales endotérmicos u homeotérmicos, dado que no dependen del medio ambiente para mantener su temperatura corporal, pueden vivir en lugares cálidos y fríos, mantienen el calor corporal acumulando grasa como una forma de aislamiento. Otra forma de minimizar las pérdidas de calor hacia el ambiente es mediante aislamiento. Las aves utilizan plumas y la mayoría de mamíferos usan pelo o pelaje para capturar una capa de aire cerca de la piel y reducir la transferencia de calor con el medio ambiente. Entonces, de acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar que A. El desarrollo del pelo es una adaptación etológica. B. El mantenimiento del calor corporal es una adaptación de comportamiento. C. Las plumas son adaptaciones Con esta externas pregunta y número por uno, tanto eh, adaptaciones fisiológicas. lo que tenemos que notar es que no está generándose ningún cambio físico en estos animales o en estas aves, sino que ellos ya son, ya tienen las características para adaptarse al ambiente, ya sea sus plumas y su pelo, ¿verdad? Que capturan aire. eh, pero lo importante es que no hay un cambio físico, ¿verdad? Están usando su cuerpo tal como lo tienen de la naturaleza. Entonces, como no hay un cambio físico, no podemos irnos por temas morfológicos, que bueno, no hay ninguna respuesta que tenga que ver con algo morfológico. Tampoco podemos irnos por temas de comportamiento, porque no es que están cambiando su comportamiento, y por eso las respuestas A y B son incorrectas. La respuesta C sí nos habla de adaptaciones fisiológicas, que son cosas, ¿verdad? En que ellos pueden con su mismo cuerpo, ¿verdad? Adaptarse, pero no es que hay un cambio físico en ellos, no es morfológico, pero sí es fisiológico. Entonces podemos anotar la respuesta C. Con la siguiente pregunta. Lea la siguiente información sobre un tipo de adaptación. En Guanacaste se encuentra un insecto muy arraigado a su folclore llamado la machaca. En su evolución desarrolló unas manchas en forma de ojos en sus alas, que imitan las de un búho o un depredador grande. Además, sobre su cabeza tiene otra cabeza falsa de lagartija que usa como sombrero para evitar ser depredado. Entonces, de acuerdo con la definición anterior, la machaca para evitar la depredación desarrolló una adaptación A, etológica, B, fisiológica o C, morfológica.
Con esta segunda pregunta, las respuestas etológica no puede ser, ¿verdad? No es un tema de comportamiento de la machaca. Fisiológica, no, porque en este caso más bien sí hubo cambios físicos en ella, ¿verdad? Para poder tener la forma de los ojos del búho, para tener esa cabeza falsa de lagartija. Esos cambios físicos nos hablan necesariamente de adaptación morfológica y por eso la respuesta correcta es la C. Vamos entonces con la tercera pregunta. Lea el siguiente texto relacionado con un tipo de adaptación de los seres vivos. Los extremos de los dedos de las ranas arborícolas se han extendido y especializado hasta convertirse en una especie de cojines que les ayudan a trepar por superficies verticales. Sus largas patas y sus delgados cuerpos permiten saltar y sujetarse entre las ramas y las hojas. El texto anterior se relaciona con la adaptación de tipo A, mimética, B, etológica, C, anatómica. Para responder esta pregunta hay que tomar en cuenta, como les había dicho antes, que a veces en las preguntas de examen no usan necesariamente morfológica, fisiológica, etológica, sino que usan los otros términos que también definen el mismo tipo de adaptación. Entonces, mimética no aparecía en la materia, entonces esa de una vez puede descartarla. Etológica es de comportamiento, pero en este caso no suena que esta rana tenga cambios de su comportamiento. Anatómica es una de las formas en que se le llama a la adaptación morfológica. Entonces, ya ustedes lo adivinaron, la respuesta correcta es anatómica. Vamos con la pregunta número 4. Lea la siguiente información sobre tipos de adaptaciones. En ambientes hostiles, tanto la flora como la fauna se han adaptado para sobrellevar mejor este factor adverso. Por ejemplo, las espinas de ciertas plantas son hojas adaptadas a una nueva forma, filosa y puntiaguda, que defienden los tejidos y además brindan una superficie a la condensación del agua que en esos lugares no es muy abundante. Muchas aves terrestres migran largas distancias. Los patrones más comunes involucran el vuelo al norte para reproducirse en los veranos, en áreas templadas o árticas, y el retorno a las áreas de invernada en regiones más cálidas del sur. El cortejo entre las aves suele ser todo un ritual. Los machos de cada especie desarrollan una técnica especial para llamar la atención de la hembra. Cantos melodiosos, bailes con despliegues de alas y movimientos llamativos. La caída de las hojas de las plantas es un mecanismo de protección y ahorro para la planta. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál opción se identifica un ejemplo de adaptación de tipo morfológica? A. Las espinas de los cactus. B. La migración del pato silvestre. C. La pérdida de las hojas en el verano. Entonces, las espinas de los cactus, ya habíamos hablado de ellas durante esta sesión. Ya ustedes saben que las espinas son las hojas, ¿verdad? Del cactus, ¿verdad? Y es una adaptación morfológica que tienen estas plantas. Entonces, casi que definitivamente uno marcaría la A con solo el primer enunciado. Pero bueno, tomar en cuenta la parte de las aves que migran, eso es un tema de cambio de comportamiento, ¿verdad? El trasladarse al norte para la parte de reproducirse y regresar luego al sur, ¿verdad? Para las partes de invernación. La parte del cortejo, ya habíamos hablado que es un tema también de comportamiento, de tipo etológico. Entonces, definitivamente, respuesta A para esta pregunta. Y por el momento, ¿verdad? Quedamos por acá y los espero en el siguiente capítulo de la clase de biología. Muchas gracias.